Una actitud triunfadora de autoexpectativa positiva nos conduce a la cualidad de acción de la automotivación positiva. Este mensaje se trata de la actividad de triunfo o el hábito desarrollado de la automotivación positiva. La automotivación positiva es el impulso interno que pone optimismo a la acción para ganar en la vida. El tema principal de esta cualidad ganadora es que quienes triunfan son impulsados por el deseo. Son impulsados por el deseo. Nunca ha habido un ganador consistente en ninguna ocupación que carezca del impetuoso deseo interno de ganar. Los ganadores saben que el axioma básico de comportamiento en la vida, que Earl Nightingale presentó a millones de oyentes como el secreto más extraño, es el hecho de que tú y yo lleguemos a ser lo que pensamos ser. Y dicho de otra manera, diariamente, tú y yo estamos motivados e impulsados por nuestros pensamientos dominantes. En otras palabras, avanzamos en la dirección en que estamos instalados. En la vida, todos poseemos una motivación propia o automotivación, ya sea poca o mucha, de forma positiva o negativa. Aún la decisión de no hacer nada es una decisión basada en alguna motivación. Pero a pesar de esto, la idea de lo que es la motivación está muy corrompida, demasiado privilegiada, promovida en exceso, y es un término que está mal entendido. La palabra motivo se define como aquello que está en el interior del individuo, en vez de en el interior de aquello que lo emociona para actuar. Es una idea, necesidad, emoción o un estado que nos induce a actuar. La motivación es una fuerza que nos conduce hacia la acción y surge desde el interior del individuo. Se define como una tendencia fuerte que nos acerca a un objeto o situación, o nos puede también alejar de aquel objeto o situación. Puede aprenderse y desarrollarse. No tiene que ser una cualidad innata. Durante mucho tiempo, se suponía erróneamente que la motivación era algo extraño a nosotros, que podía obtenerse del exterior mediante pláticas edificantes, competencias, reuniones o cursos. Estas actividades nos proporcionan conceptos en educación, incentivo e inspiración para que los individuos aprovechen sus poderes creativos. Pero solamente si ellos quieren y si se interioriza. Ese es el secreto. Se efectúa un cambio duradero solamente cuando se ha entendido e interiorizado la necesidad de un cambio. La recompensa o el incentivo no tendrán fuerza motivadora hasta que se haya interpretado e internalizado. Los verdaderos triunfadores en la vida son aquellas personas que han desarrollado, como resultado de una actitud general de autoexpectativa positiva u optimismo, una fuerte automotivación positiva. En otras palabras, ellos han desarrollado esta actividad para dirigirse hacia los objetivos que se han impuesto, o de los roles que quieren desempeñar. Y ellos toleran un poco o ninguna distracción para acercarse a esas metas. Frente a toda la desilusión, errores y pasos hacia atrás, este impulso interno los mantiene acercándose hacia la realización propia. La motivación es un estado muy emocional, y las motivaciones mentales, como la supervivencia, el hambre, la sed, la vergüenza y el amor, están cargadas de emoción. Los dos tipos de emociones claves que dominan toda la motivación humana, con resultados opuestos, pero casi con igual efectividad, son el miedo y el deseo. Y el miedo es el motivador negativo más poderoso de todos. El miedo es el obligador dominante y el gran inhibidor. El miedo restringe, endurece, paraliza y provoca pánico. Forza y echa a pique los planes y derrota nuestras metas. Mientras que el anhelo es lo contrario. Un fuerte imán positivo atrae y alcanza, abre, dirige, fomenta y realiza nuestras metas. El miedo y el anhelo son dos polos contrarios y nos llevan a alternar los destinos en la vida. El miedo siempre voltea al pasado, mientras que el anhelo mira hacia el futuro. El miedo nos vuelve a representar vivamente experiencias atemorizantes de fracaso, dolor, desilusión o cosas desagradables. Y es un recuerdo tenaz de que las mismas experiencias pueden repetirse. Pero por otro lado, el deseo nos envía recuerdos placenteros y de éxitos pasados. Excita la necesidad de revivirlos y crear nuevas experiencias de triunfo. Las palabras aprisionantes que consumen a la persona temerosa tienden a ser: tengo que, no puedo, veo el riesgo y quisiera. En cambio, el anhelo suele decir: yo quiero, yo puedo, veo la oportunidad y lo haré. El deseo es el estado emocional entre dónde estás y dónde quieres estar. Por lo que el deseo es una fuerza magnética como un arco tenso para enviar la flecha al blanco. ¿La tensión es buena o mala? Sí, es buena o mala. Eso depende cómo se le considere. La tensión negativa inducida por el miedo crea ansiedad,
enfermedad, hostilidad y angustia. Llevado a los extremos, puede causar la psicosis y la muerte. Pero la tensión positiva que produce el deseo es como aquel arco jalado para lanzar la flecha al blanco. En un estado totalmente libre de tensión, tú estás dormido o estás muerto. Viktor Frankl, el notable psiquiatra que escribió La búsqueda del significado del hombre, dice llanamente que lo que una persona realmente necesita en la vida no es un estado libre de tensión, sino luchar y esforzarse para lograr una meta que es digna del individuo. Los que ganan en la vida responden a las presiones de una forma positiva, como un gerente profesional y un líder político y ganador, ya sea un ejecutivo, un maestro, un doctor, una enfermera, un atleta o una ama de casa, responde con éxito a las presiones en sus diferentes campos de acción. Los ganadores han aprendido a vivir de las recompensas del éxito y no de los castigos del fracaso. Hay una vieja historia que tú quizás recuerdas, la cual muestra gráficamente lo que estoy diciendo. Veamos si la recuerdas. Si yo colocara una tabla gruesa de 2 pies de ancho y 20 pies de largo en el suelo, y pusiera un billete de $10 en un extremo de la tabla, y lo ofreciera a un amigo como recompensa, si él pudiera caminar a lo largo del tablón, yendo con un pie después del otro sin caer en el piso, y recoger el billete de $10. Parece que no hay dificultad, es algo fácil de hacer, con una recompensa suficiente y un riesgo mínimo. Es muy fácil caminar con un pie después del otro por 20 pies. Pero ahora, coloco un extremo de la tabla en el techo de un edificio de 20 pisos, y el otro extremo en el techo del edificio de al lado, también de 20 pisos. Coloco una piedrita sobre el billete de $10 por si hay un aire ligero. Y ahora, le pedimos a tu amigo que camine sobre el tablón, igual que antes, para recoger un billete de $10. ¿Lo haría? Nunca en su vida. Quizá, si le ofreciéramos $1000, trataría de hacerlo. Repentinamente entra en el acto un nuevo elemento: 20 pisos y el miedo. Cuando comienzas a caminar sobre el tablón, que es una tarea relativamente fácil, la recompensa del éxito ya no es el incentivo. El castigo del fracaso aparece como un anuncio de neón que envía señales y tus piernas se endurecen. Tú pisas con el mayor cuidado, tambaleas y necesitas un bastón. El miedo al castigo del fracaso se apodera de ti y hace de la tarea más sencilla algo imposible de realizar. Esto mismo ocurre con todos los enfrentamientos diarios en la vida. Piensa en la recompensa y así te acercas a ella. Piensa en la sanción o en el castigo y te acercas a él. Hay una anécdota verídica clásica relacionada con el béisbol, la Serie Mundial. Los Yankees de Nueva York contra los Bravos de Milwaukee. Warren Spahn, el gran pitcher zurdo de Milwaukee, estaba en la defensa. Elston Howard, el gran catcher de los Yankees, estaba en el plato. Empatados, 2 en base, 2 outs, 3-2. Fue la tarde crítica de la serie y la parte crítica del juego. El entrenador salió de la banca para dar un consejo a Warren Spahn que motivara su ánimo. No lances alto y hacia afuera, dijo el entrenador, y volvió a entrar a la banca. Warren Spahn dijo: ¿por qué me tuvo que hablar de esa manera? Veamos, no lances alto y hacia afuera. Lo contrario de eso es demasiado tarde, alto y hacia afuera. Fue como un anuncio de neón. La pelota salió del parque, los Yankees ganan y los Bravos pierden. Hasta ahora, Warren Spahn, el gran pitcher de Milwaukee, dice: ¿por qué nadie se motiva a sí mismo o a los demás con una idea contraria? Los ganadores saben que todas sus acciones serán controladas generalmente por sus pensamientos dominantes. Y no se puede vivir de una idea contraria. Por eso no puedes bajar de peso si piensas constantemente en lo gordo que estás. Por esa razón, tú no puedes dejar de fumar si eres un fumador. Y por eso tú no puedes enriquecerte si te preocupas todo el tiempo por tu situación económica. Los ganadores viven viendo los riesgos como una oportunidad. Ellos ven la recompensa del éxito por adelantado y no le temen a los castigos del fracaso. Los poderes enervantes del miedo son una desgracia porque los individuos que se dejan dominar por el miedo no pueden actuar a la elección o con intenciones positivas. Ellos van por la vida reaccionando a la defensiva e incapacitados. La gente que se deja dominar por la tensión es incapaz de cambiar el mundo en el que vive. El mundo en que viven los altera. Esta es una realidad extraña y sombría, que nosotros mismos hacemos que ocurra lo que más tememos. Hace muchos años, el ensayista inglés James Allen escribió: quienes han superado la duda y los miedos, han superado el fracaso. Todos sus pensamientos se unen al poder, y uno se enfrenta a todas las dificultades y las supera sabiamente. Es un hecho que el deseo candente es el antídoto mental perfecto contra el miedo y la desesperación.
El deseo genera actividad que quema la adrenalina excesiva del organismo, mantiene ocupada a la mente y conserva viva la esperanza de los logros. La inactividad genera y engendra abatimiento, produce pensamientos oscuros y distorsiona las situaciones fuera de la proporción de la realidad. Cuando el miedo comienza a llamar la atención, el ganador se ocupa y las cosas comienzan de nuevo a adquirir su debida perspectiva. Después de varias décadas de búsqueda y estudios, sabemos que actualmente quienes tienen logros importantes en la vida poseen un grado muy alto de motivación propia. El poder constante que los impulsa para actuar proviene desde el interior de ellos mismos. Por lo tanto, el éxito en la vida no está reservado para quienes poseen grandes talentos o un coeficiente de inteligencia muy alto, ni es un don innato. En realidad, tampoco depende siempre de habilidad o del mejor equipado. El éxito casi siempre depende en su totalidad del estímulo y la perseverancia. La energía extra que se requiere para hacer un esfuerzo, para hacer otro intento, para utilizar otra táctica, eso es el secreto del ganador. De la adversidad surge el grito que conduce a la grandeza. Los lujos a veces conducen a la apatía. El deseo surge de la necesidad y del deseo surge la energía y la voluntad de ganar. Necesitamos recordar realmente cómo desarrollar esta cualidad de acción ganadora de motivación positiva propia. Por eso, es importante que recuerdes que todos tenemos automotivación, ya sea poca o mucha, positiva o negativa, y que la motivación no es opcional. Aún la decisión de no hacer nada es una motivación. Cada uno de nosotros está motivado por nuestros miedos o nuestros deseos. El miedo es inevitable y puede hacerte entrar en acción. Puede salvar tu vida o la vida de un niño. No corras en la calle porque te pueden atropellar. Mantén la cabeza hacia abajo porque te pueden disparar. Esta frase puede motivar en tiempos de guerra y en situaciones peligrosas. Pero a pesar de esto, el miedo como un hábito o un modo de vida tiene un efecto secundario seriamente destructivo. Para ejercitar la automotivación positiva, debes reemplazar la motivación del miedo por la del deseo. Afortunadamente esto no es tan difícil como aparenta ser, puesto que el miedo y el deseo son muchas veces los dos lados de la misma moneda. El miedo de la pobreza se puede suplir por el anhelo de las riquezas. El miedo a las enfermedades se puede reemplazar con el deseo de tener una buena salud. Al igual que el miedo al fracaso se puede reemplazar por el deseo del éxito. Los ganadores se dan cuenta que su motivación se debe a un pensamiento constante y dominante que ellos tienen. Así que su concentración debe estar en la recompensa existente que tú buscas, en vez del posible castigo del fracaso. Ahora, considera el primer ejemplo de la pobreza y la riqueza. Debes centrar tu atención en las ideas de niños hambrientos, de ropa hecha garras, la amenaza de las deudas por pagar, o en viviendas viejas e incómodas. ¿O preferirías tener ideas dominantes de niños felices, ropa cómoda a la última moda, casas bellas y grandes autos, convivencias sociales para jugar tenis, golf, esquiar o remar? Recuerda que tú eliges entre la concentración en los problemas o en sus soluciones. Así que fórmate un hábito si deseas encontrar una vida de riquezas en el hogar. Exhibiciones recreativas, muestras de automóviles, revistas de decoración de casas, y llénate de detalles vivos sobre lo que te interese para poder ver y hablar sobre este tipo de vida. Y apóyate en estas ideas visuales que mencionamos. Y siempre recuerda que si tú le temes a un posible resultado, estás en realidad enfocándolo para que se lleve a cabo como si fuera tu meta. Haz que el deseo sea una constante idea dominante y te impulsará con la energía motivadora para que tengas éxito en cada aspecto de tu vida cotidiana. Tras de cada triunfador, hay un deseo ardiente de optimismo y entusiasmo hacia las recompensas del éxito y no hacia los castigos del fracaso. Hay que ir hacia las soluciones en lugar de los problemas y reemplazar una respuesta en lugar de una pregunta. Este es